Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación, por permitirnos ser parte de este importante evento. Un poco voy a intentar transmitir la vivencia reciente de lo que ha sido la participación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, junto con 33 empresas expositoras en la CIAL, en París, que se llevó adelante hace escasamente una semana. Eh, Ha sido la participación más importante de todo lo que es la industria cárnica, de la historia del IPCBA, más de 33 empresas, porque también hay que contabilizar las empresas visitantes, un restaurante de degustación de carnes que se destacó, fue el más grande de todo el pabellón 6, donde están los expositores de carnes, donde nuestros colegas competidores elogiaron la presentación, y creo que de alguna manera culmina la labor que viene haciendo el instituto, que ha sido protagonista en los últimos 20 años en todas las ferias internacionales, destacando la presencia argentina, fundamentalmente en aquellos años donde la exportación se hacía muy difícil y sostener la presencia es lo que nos permitió de alguna manera ser parte de ese reconocimiento que tiene la carne argentina como producto destacado en el mundo. Argentina se la conoce por el tango, por el fútbol, Maradona, Messi, por supuesto, pero entre otras cosas por la carne vacuna. Y yo creo que eso lo estamos sosteniendo institucionalmente, con el apoyo de toda la cadena de ganados y carnes. ¿Qué, qué apostillas dejó la CIAL? Yo creo que primero que fue la vuelta luego del aislamiento, la pandemia. Creo que puso en evidencia también los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania. Europa está complicada por el aumento de los precios de la energía, por los temas vinculados con el combustible. Eso lleva a que la gente derive recursos económicos a esos mayores gastos y lo quita de otros ámbitos, como puede ser el esparcimiento, la gastronomía, y ahí nos afecta al negocio de las carnes. Hemos tenido una caída de precios. Este año es un año particular, con muy buenos precios al comienzo de año, y que de hace 2 meses ha tenido una caída muy abrupta. Hoy el Hilton con destino a Europa se vende a menos de $10.000, eh, y eso realmente complica la integración, porque a esto hay que sumarle a la caída del precio internacional los problemas propios que acarreamos en Argentina y que no se solucionan, que son problemas estructurales, la multiplicidad de tipos de cambio, las demoras en los reintegros de IVA, los precios de referencia que no se actualizan. Entonces, además de la caída del precio internacional, tenemos nuestros propios problemas que nos hacen perder competitividad y que en estas situaciones de mercado, obviamente, nos coloca en situaciones de posible operaciones en quebranto. A la situación de la crisis europea hay que sumar también la situación de China. Se vio muy poca presencia de compradores chinos. Esto tiene que ver por las restricciones de COVID. Los compradores que estuvieron nos contaban que al volver tienen que hacer una semana de aislamiento en un hotel que determina el Estado, y luego 2 o 3 días de aislamiento domiciliario. Esto también trae aparejados una menor dinámica del mercado interno de China, y ha traído aparejado caída en los precios. Es una situación particular la de China, porque mientras caen los precios, en agosto tuvo importaciones récord de carne, y si bien septiembre fue un poco menor a agosto, en cuanto a volumen se ha mantenido con una participación muy importante de Brasil,
Y ahí es donde se notan las diferencias con la competitividad argentina. Mientras que Brasil continúa exportando pese a la caída de los precios, a nosotros en Argentina se nos complica e insisto, tiene más que ver por cuestiones internas que por cuestiones específicamente de precios del mercado internacional. ¿Qué podemos pensar del mercado internacional a futuro? Creo que la demanda va a estar intacta, pero no así los precios. Me parece que la recuperación de precios va a demandar al menos unos 6 meses, con lo cual estaríamos pensando ya entrado el año próximo, a partir de marzo. Eh, Esto me parece que hoy lo tenemos que vincular a la situación interna, luego de un año con una sequía importante, donde la siembra de maíz de primera va a generar un bache de escasez para el otoño, diría yo. Entonces podríamos estar pensando en que si hay un bien escaso, los precios van a estar altos. El precio de la hacienda en pie se encuentra estancado. De los precios máximos que hizo en marzo no se han repetido, seguimos por debajo. Los precios de la carne al consumidor desde junio vienen muy retrasados con respecto al índice de inflación mensual, ya acumula casi un 25% de atraso. Eso nos hace presumir que en algún momento va a haber una recomposición de precios. No podemos precisar cuándo va a ocurrir, pero creo que ya estamos cada vez más cerca de que eso sucede. Habitualmente para los últimos meses del año era habitual que hubiera una recomposición de precios y este año a eso le tenemos que adicionar esta situación de ya 5 meses con, con un nivel de precios muy atrasado, lo cual me parece que en algún momento va a generar esa recomposición que lo venimos avisando desde FIFRA, ya lo hemos puesto en evidencia a nivel de las autoridades, que no nos tiene que sorprender, pero que seguramente va a preocupar porque si el índice de inflación viene siendo elevado por encima del 6% y sin participación de la carne vacuna, cuando ocurra esta recomposición de precios, seguramente algunos funcionarios se van a preocupar, pero creo que lo hemos explicado y anticipado debidamente, no debiéramos esperar ninguna idea alocada. Eh, a este contexto o a esta situación doméstica, como decía recién, donde tenemos una invernada que tiene buen precio si lo comparamos con el gordo con un atraso y un costo de alimentación que hace que la actividad de recría es sumamente necesaria porque cambió de alguna manera el negocio que había antes de destete a engorde a corral directo, pero ese engorde a corral sigue siendo bastante caro, lo que hace que la cantidad de hacienda hoy encerrada, la mayor parte de sus titulares sea operadores del negocio, frigoríficos o matarifes, por este resultado del engorde negativo que estaríamos encontrando. Si pensamos que va a haber un faltante de maíz para lo que es el próximo otoño, deberíamos estar pensando que ese negocio puramente del engorde no iría a mejorar. Y eso, el encarecimiento de la ganadería, indudablemente va a condicionar un mercado doméstico donde la pérdida del poder adquisitivo de la gente deteriora su capacidad adquisitiva y con el deterioro de los precios internacionales y la pérdida de competitividad, estamos entrando en una situación donde
va a ser complejo el resultado del negocio cárnico. A eso le tenemos que adicionar que hoy el precio del subproducto, tanto el cuero, el cebo, el hueso y la menudencia, también están con un importante deterioro en el precio, lo que hace que el matarife tenga que pagar faena porque el valor de los subproductos no superan el precio del servicio de faena. Eh, Esta situación, a su vez, se ve circunstancialmente complicada por la inminente entrada en vigencia, 1 de noviembre, de una resolución muy cuestionada, que es la resolución del troceo. Digo que es muy cuestionada porque no ha sido consensuada, solamente se escuchó un sector que representa el 10% de lo que es la comercialización de carne en el mercado interno de Argentina, el resto de los sectores no fueron consultados, y porque se mezclaron dos aspectos, el aspecto de la salud del trabajador y el aspecto de la comercialización de carnes. Y creo yo que lo tenemos que analizar o tratar conforme a la materia que corresponde. Si vamos a tratar por materia laboral la salud de los trabajadores, debemos hacerlo conforme lo previsto en la normativa laboral y con lo cual la bajada de la carne debe hacerse con la utilización de medios mecánicos para que el trabajador no sufra ningún esfuerzo adicional. Lamentablemente, los funcionarios que tomaron la decisión hoy no están, pero quisieron solucionarlo con un cambio en la comercialización de carnes, obligando a hacer un troceo al comercio minorista, y los presupuestos que establecieron en la propia resolución no los han podido cumplir, lo que hace que a partir del 1 de noviembre sea imposible de cumplimiento. ¿Cuáles fueron los presupuestos? Adecuación de infraestructura, para lo cual generaron líneas de crédito. Lamentablemente, el contexto país hizo que las líneas de crédito no se llegaran a monetizar. Cuando comenzó el programa del Plan Ganar, la línea de crédito con un subsidio de 8% quedaba algo así como en 22-23%. Hoy, si fuéramos a buscar la misma línea, tenemos que hablar arriba del 70%. Con lo cual, no se han monetizado los créditos y por ende no se adecuó la infraestructura. La otra premisa que fijó la normativa era la adhesión de las provincias. Ninguna provincia se adhirió, porque adhesión no significa la expresión de un funcionario que sí estamos de acuerdo. Adhesión significa la aprobación de una ley en la legislatura provincial o la generación de normativa que acompañen en el mismo sentido. Ni siquiera la provincia de Entre Ríos generó normativa similar a la propuesta por la Nación. De hecho, ha sido en el último CFA realizado el 5 de octubre, la provincia de Buenos Aires, acompañada por la región centro, quien manifestó que era de difícil ejecución la modalidad de comercialización por troceo a partir del 1 de noviembre. Si consideramos que el 50% del consumo de carnes de Argentina se hace en Buenos Aires y es la única provincia que es autoabastecida, si no se puede ejecutar en Buenos Aires, ergo no se puede ejecutar en todo el país. Insisto, la posición de FIFRA yo creo que es superadora, porque nosotros sostenemos que se debe cuidar la salud del trabajador mediante la utilización de medios mecánicos y habría que poner los esfuerzos en ese sentido. Nosotros vemos esta situación como algo similar a lo que ocurrió en el corte por Lozano allá a principios de los 90. Se quiso hacer obligatorio el cuarteo, Buenos Aires no estuvo de acuerdo, pero de eso quedó algo positivo, que fue la temperatura de 7 grados a la salida de frigorífico tomada en el centro del músculo, y eso al día de hoy todavía se ejecuta, se controla, y eso hace a la sanidad y a la inocuidad del producto. Con respecto a esta mecánica, en el caso que se hiciera obligatoria, no tengo dudas que llevaría a un encarecimiento de la carne,
donde en este contexto de un mercado de consumo con un deterioro del poder adquisitivo, lamentablemente la variable de ajuste no sería el consumidor, sino que sería el productor. Y me parece que el productor tampoco está en una situación de tener que soportar esta carga adicional, por ende, lo más sano sería solucionar el problema de los trabajadores y dejar un cambio cultural en la comercialización de carnes para cuando las condiciones de ejecución del mismo sean posibles. Desde FIFRA sostenemos que no se puede corregir los problemas con parches. Eh, la industria tiene un problema que no tiene un estándar sanitario unificado, producto de que el propio Estado, nacional, provincial o municipal, no hace cumplir la norma como corresponde, permite que funcionen mataderos sin las condiciones higiénico-sanitarias, y en la otra punta de la cadena el sistema tributario no contiene las carnicerías. Hemos presentado innumerable cantidad de proyectos tendientes a un régimen simplificado, porque si la carne es de interés público, estamos cansados de escuchar Carne para Todos, Precios Cuidados y tantos otros programas, que se le pide siempre el esfuerzo al sector privado, pero cuando uno pide el esfuerzo al sector público, que no es otro que generar las condiciones adecuadas, lamentablemente no se realizan, y por eso luego, con parches, como puede ser troceo, como puede ser remito electrónico, cajas negras y tantos otros proyectos que todos han fracasado, no se puede de alguna manera generar condiciones para una mejora en la comercialización de carnes. En ese contexto, creo que vamos a cerrar el año con niveles de faena parecidos a los del año anterior, pero con una muy marcada baja de rentabilidad en el negocio, que me parece que nos va a dejar para un año 2023 muy condicionados, y lo único que me parece que cada uno de los actores de la cadena podemos hacer es en ver cómo somos eficientes cada uno puertas adentro, porque nos espera un año muy difícil. Lamento no poder haber dejado en esta oportunidad buenas noticias, pero bueno, eh, creo que el interés de quienes me convocaron era que de alguna manera transmita mi visión de cómo se está viendo el mercado, para que cada uno de ustedes tenga una alternativa para una mejor toma de decisión. Les agradezco mucho la invitación y seguiremos acompañándolos en otros eventos. Urcía, una pregunta de seguro mucho interés para nuestro auditorio a esta hora, tiene que ver con China, y vos has planteado que hubo, no diría una retracción, pero mucha menor cantidad de operadores que provino de ese país por cuestiones sanitarias. ¿Crees que esa demanda está y puede aumentarse pensando en un segmento de vacas que es muy demandado, particularmente de la vaca que proviene de tambos? Yo creo que China mantiene su demanda de proteína animal, lo ha ratificado los meses de agosto y septiembre con el volumen total importado, pero con una baja sustantiva en lo que está pagando. Ahora, si China lo que pagaba 6, 7 mil dólares, hoy lo está pagando 4.505, y hay países en condiciones de venderle a esos valores, nosotros como Argentina tenemos que revisar qué estamos haciendo mal si no somos competitivos, porque Brasil vende a 4.500 dólares y en Argentina no se puede. ¿Será porque tenemos múltiples tipos de cambios? ¿Será porque tenemos retenciones? ¿Será porque tenemos impuestos internos que elevan nuestro costo? Digo, me parece que
cuando el mercado internacional cae en los precios, obliga a tener que revisar si estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que la demanda de China va a seguir estando en estos volúmenes. Hay algún informe que habla de alguna disminución el año que viene en función de una mayor producción de carne porcina, pero yo creo que no sería significativo en cuanto a esa reducción de volúmenes. Y para Argentina y especialmente para la vaca, yo creo que China ha servido muchísimo porque ha hecho que tenga valor un bien que antes no lo tenía, que era ya prácticamente, el bien ese estaba amortizado y hoy prácticamente compite con el precio de animales terminados para consumo, lo cual ha revalorizado ese bien, le permite al productor tener rodeo más joven, ser mucho más eficiente. Yo creo que eso es de alguna manera la ganadería del futuro, es teniendo un análisis de la información y siendo eficientes en el ciclo productivo. Le pasa lo mismo a los frigoríficos. En contextos donde de escasez no hay lugar para ineficientes. Perfecto, Daniel Urcía, te agradecemos infinitamente tu aporte a esta jornada del negocio de la carne proveniente del sistema lechero. Un abrazo fraterno y esperamos vernos pronto. Gracias, José, y a toda la organización por la invitación. Éxitos que seguramente así ha sido en esta jornada y para las próximas que se desarrollen.